¿Se ha preguntado alguna vez, cómo hago para comenzar de nuevo? Porque en lo profundo del corazón existe el deseo de terminar con el pasado, de comenzar de nuevo. Cada día tenemos que tomar decisiones que afectan nuestra vida y muchas de estas decisiones han marcado nuestra existencia a tal punto que si el reloj se devolviera quizás no tomaríamos ese camino. El plan de la salvación tiene como objetivo restaurar la vida del hombre en todos los aspectos. Y Jesús entiende que somos débiles y que la carga más terrible, la enfermedad más agobiante es el corazón entristecido por el pecado, endurecido por los golpes y acorralado por el remordimiento. Por eso es que el Señor abre una oportunidad para romper con el pasado y comenzar de nuevo. Jesús lo llamó el nuevo nacimiento. Cuando se entrevistó con Nicodemo, ese dignatario israelita lo dejó muy claro al decir lo que aparece en San Juan capítulo 3 versículos 3 al 5. Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Un nacimiento espiritual, respondió Jesús. Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le habló del nacimiento espiritual que es del agua y del Espíritu. Es una referencia directa a la obra de la transformación del Espíritu Santo en el corazón y es una referencia al bautismo o nacimiento del agua. ¿Qué tan importante es el bautismo en la vida del cristiano? Abramos la Escritura y estudiemos atentamente lo que nos dice con referencia al bautismo. Hablemos primero del verdadero bautismo. ¿Quién mandó a bautizar? Bueno, vayamos a San Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Se nos dice, entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, hay muchas formas de bautizar, unos por infusión, otros por aspersión, otros por inmersión, etc. El término bautizar viene de la palabra griega que significa sumergir o hundir en el agua. Así que el creyente debe ser sumergido en el agua. Esto es claro en la Biblia. Jesús cuando fue bautizado, se dice en Mateo que tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. Capítulo 3, versículo 16. Miren, Monseñor Juan Straubinger, comentando lo referente al bautismo, dice lo siguiente. Se refiere al bautismo de los primeros cristianos, los cuales se bautizaban sumergiéndose completamente en el agua. Así como Cristo fue sepultado en la muerte, nosotros somos sepultados en el agua del bautismo. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó, venciendo la muerte para ofrecernos la vida eterna. De la misma manera, al ser bautizados, somos sepultados en esa tumba líquida, somos sepultados al pecado, muere nuestro pasado, y al ser levantados, participamos en una nueva vida en Cristo. Eso era lo que Pedro les dijo a la gente que escuchaban su sermón el día del Pentecostés. Leamos. Pedro contestó, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Ahora, ¿cuán importante es el bautismo para el creyente? Jesús mismo lo explica en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Así que la experiencia de la salvación tiene un comienzo. Primero creer en Jesús, aceptar su invitación y después ser bautizados. Ahora, ¿cuáles son los resultados del bautismo? ¿Qué beneficios se reciben con el bautismo? Pedro lo explica claramente. Nuevamente leamos lo que él dice.
Pedro contestó: arrepentíos y sed bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Cuando una persona es bautizada, sus pecados son perdonados. Es decir, simbólicamente muere a esos pecados, quedan allí sepultados. Al levantarse es como si nunca hubiera pecado y recibe entonces el don del Espíritu Santo que lo guiará en el crecimiento cristiano, además que le otorga facultades especiales para trabajar en favor del reino de Dios. De ahí en adelante es un hombre o una mujer nuevos en Cristo Jesús. Tienen nuevas metas, tienen una nueva experiencia, nuevos ideales, hasta su vocabulario cambia. ¿A qué institución divina se unen los bautizados? Vayamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículos 41, 42 y 47. Así, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se le unieron en ese día como 3,000 personas, y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración, alabando a Dios y disfrutando simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Al ser bautizados, se unen a la comunión de la iglesia. Así que el nuevo creyente, el recién nacido espiritual, ahora forma parte del cuerpo de Cristo, de aquellos que transitan a la patria celestial. Su membresía es un privilegio, porque allí forma parte de una familia especial, en donde se desarrollan los dones otorgados por el Espíritu. Allí trabaja en el servicio a otros y en la predicación de la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué cambio produce el bautismo? Bueno, Romanos capítulo 6, versículo 4 amplía lo siguiente: porque fuimos sepultados junto con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. La experiencia del bautismo es importante para la vida del cristiano. Es el momento en que comenzamos nuestra experiencia cristiana. Es como el matrimonio. Nos casamos con nuestra esposa porque la amamos y comienza una nueva relación de intimidad y comunión permanente. De la misma manera, cuando conocemos el Evangelio, cuando escuchas el llamado del Señor y aceptas ese llamado, te arrepientes de tus pecados y entonces te bautizas para comenzar una nueva vida en comunión e intimidad con Dios. ¿Qué debemos entonces hacer? Primero, creer en el Señor Jesús. Hechos 8:37 dice: Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. El etíope respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El primer paso que todo cristiano debe dar es creer en el amor de Dios por nosotros, creer que Él nos quiere salvar y aceptar, por supuesto, su invitación. Eso significa que el que va a ser el rey de nuestra existencia es Dios. Ahora, debemos abandonar el pecado. La salvación consiste en que el Señor nos va a sacar del pecado, a redimir del pecado. Quiere decir que el ideal de Dios es que el cristiano sea victorioso, que el pecado sea derrotado en nuestra vida y que al abandonar el pecado, nuestra vida sea llena de la gracia divina. Además de eso, debemos solicitar ser bautizados. El bautismo debe ser aplicado a una persona que acepte por su propia voluntad a Jesús y solicite ser bautizado. El requisito más importante es creer en Jesús. Y finalmente, debemos responder prestamente al llamado de Dios. Hebreos 4:7, el apóstol Pablo nos aconseja: Dios vuelve a fijar cierto día y lo llama hoy. Y como queda dicho, mucho después declara por medio de David: si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios llama para ofrecernos la vida y nosotros debemos responder al llamado del Señor. Durante estos días, el Señor ha llegado a tu hogar por medio de esta señal y te ha mostrado su amor y su bondad.
El Señor te ha mostrado lo que es la verdad y la vida, porque Jesús te ama y te llama a formar parte de su familia. Hoy puedes responder a su amor. Hoy conoces la voluntad de Dios para tu vida. Hoy debes responder a su amor y entonces el Señor te dará una nueva vida. Por eso hoy te invito a hacer el siguiente pacto. Creo en el santo bautismo por inmersión. Deseo ser bautizado siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. Jesús, tú conoces lo que hay dentro de mí. Ves la angustia y el dolor que hay en mi ser, porque sin ti la luz de mis días se me va. Hoy necesito comprobar que estás aquí. Eres la luz del camino, la esperanza más grande que jamás he tenido. Jesucristo mi amigo, Jesucristo mi Dios y Salvador. Porque en ti encontré mi destino, la razón de mi vida. Hoy en ti yo confío, en tus brazos, Señor, descansaré. Eres la luz del camino, la esperanza más grande que jamás he tenido. Jesucristo mi amigo, Jesucristo mi Dios y Salvador. Porque en ti encontré mi destino, la razón de mi vida. Hoy en ti yo confío, en tus brazos, Señor, descansaré. Te invito entonces a que te acerques a la iglesia adventista más cercana a ti. Habla con el anciano o el pastor de la iglesia y pide ser bautizado. Ahora elevemos esta oración a nuestro Dios. Querido Señor, nuestra vida pasada ha sido una vida equivocada. Hemos caminado camino a la muerte y a la perdición eterna. Pero hoy tú nos ofreces el camino de la vida y lo aceptamos gustosamente, Señor. Y para ello debemos primero ser perdonados de nuestros pecados pasados. Y venimos a ti para que nos ayudes a tomar la decisión de ser bautizados y comenzar una nueva vida en ti. Todos nuestros televidentes necesitan de ti y en tus manos son colocados. Gracias por recibirnos, aceptarnos y perdonarnos. Gracias, Señor, pues lo pedimos en el amante nombre de Jesús. Amén.
nacimiento espiritual, respondió Jesús, te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le habló del nacimiento espiritual que es del agua y del Espíritu. Es una referencia directa a la obra de la transformación del Espíritu Santo en el corazón y es una referencia al bautismo o nacimiento del agua. ¿Qué tan importante es ese camino? El plan de la salvación tiene como objetivo restaurar la vida del hombre en todos los aspectos. Y Jesús entiende que somos débiles y que la carga más terrible, la enfermedad más agobiante es el corazón entristecido por el pecado, endurecido por los golpes y acorralado por el remordimiento. Por eso es que el Señor abre una oportunidad para romper con el pasado y comenzar de nuevo. Jesús lo llamó el nuevo nacimiento. Cuando se entrevistó con Nicodemo, ese dignatario israelita lo dejó muy claro al decir lo que aparece en San Juan capítulo 3 versículos 3 al 5. Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? ¿Se ha preguntado alguna vez, ¿cómo hago para comenzar de nuevo? Porque en lo profundo del corazón existe el deseo de terminar con el pasado, de comenzar de nuevo. Cada día tenemos que tomar decisiones que afectan nuestra vida y muchas de estas decisiones han marcado nuestra existencia a tal punto que si el reloj se devolviera quizás no tomaríamos